Buenas tardes. Mi nombre es Yone Montiel. Trabajo como fisioterapeuta en el Centro de Salud de San Vicente II y soy la persona que os va a acompañar a lo largo del taller de Escuela de Espalda, organizado por la Universidad de Alicante a través de su aula de salud en colaboración con el Departamento 19 de la Consellería de Sanidad, organismos a los que quiero agradecer que un año más hayan contado conmigo. Espero que os guste. La Escuela de Espalda es un programa de promoción de la salud ampliamente implantado tanto en centros públicos como privados, en el que se da información acerca del dolor de espalda de origen inespecífico y también una serie de pautas de manejo de ese dolor, intentando fomentar un cambio de actitud en la persona de manera que adquiera una postura más activa y responsable con respecto a su dolor, asumiendo la práctica del ejercicio y los cuidados posturales como parte de su rutina. El taller lo vamos a desarrollar a lo largo de 5 sesiones, 3 sesiones grabadas y 2 en directo. Hoy, día 14 de octubre, consistirá en una charla informativa en la que os hablaré acerca de la anatomía básica de la columna, sus posibles alteraciones, el dolor inespecífico y sus posibles causas, y os daré pautas sobre cómo evitarlo o mejorarlo. El día 16, que será el primer directo, lo dedicaremos a la resolución de las dudas que os hayan podido surgir de la charla de hoy, hablaremos sobre higiene postural y os enseñaré los primeros ejercicios. Los días 20 y 22 de octubre serán sesiones grabadas en las que os enseñaré tablas de ejercicios para poder hacer tanto sentados como de pie o en el suelo. El día 27 será el último directo en el que haremos la tabla en directo y resolveremos las últimas dudas que os hayan podido surgir sobre los ejercicios. El dolor de espalda constituye uno de los principales problemas de salud de las sociedades industrializadas, afectando a casi un 80% de esta población. Cada persona tenemos un 44% de probabilidades de padecer dolor lumbar en un periodo de 6 meses. Es la principal causa de limitación laboral y la tercera causa de incapacidad por detrás de las enfermedades respiratorias y los traumatismos. Todo esto supone un coste aproximado de entre el 1 y el 1,5% del Producto Interior Bruto, además de las numerosas repercusiones a nivel social, familiar, profesional y psicológico, lo que se traduce al final en una pérdida importante de la calidad de vida para la persona que lo padece. Todos estos son motivos más que suficientes para que desde los servicios de salud fomentemos este tipo de programas. Y una vez que ya os he explicado en qué va a consistir el taller, os quiero pedir que cojáis un boli y papel para apuntar todas las posibles dudas que os vayan surgiendo a lo largo de este vídeo, que va a contener mucha información. Empezamos. La espalda es la región de la parte posterior del cuerpo que va de la cabeza hasta las nalgas. Pero, ¿cómo es su estructura por dentro? Vamos a verla. Esta es una imagen de radiografía de una persona vista de frente. Esto de aquí es la cabeza. Estas líneas más horizontales serían las clavículas. Las líneas que bajan, las costillas, a ambos lados. Esta sombra corresponde al corazón. Cada una de las piezas cuadradas que quedan en el centro de la imagen sería una vértebra, que están representadas en el dibujo de al lado. El conjunto de todas las vértebras se llama columna vertebral. Las 7 primeras reciben el nombre de cervicales. Las siguientes 12 son las dorsales o torácicas. Las últimas 5 son las lumbares. La columna termina en un hueso que tiene forma de triángulo invertido y que se llama sacro, y que a su vez tiene enganchados entre 3 y 5 huesecillos que en conjunto se llaman coxis, más conocidos como rabadilla. Vistos de frente o de espaldas, la columna tiene que formar una línea recta perfecta. No es así cuando nos ponemos de perfil. Esta es una radiografía de una persona vista de perfil. Como veis, aparecen una serie de curvas en la columna que en función de hacia dónde queden dirigidas reciben el nombre de lordosis o cifosis,
de manera que encontramos una lordosis cervical, una cifosis dorsal, una lordosis lumbar y una cifosis sacra. Y bien, ¿cuáles son las funciones de nuestra espalda? ¿Por qué tiene este diseño? Para empezar, sirve de soporte para la cabeza y el tronco. Como veis en la imagen, el cráneo está apoyado sobre la primera vértebra cervical y las costillas cuelgan de la columna dorsal. Además, la espalda nos permite el movimiento, ya que las vértebras están articuladas entre sí, como veremos un poquito más adelante. También absorbe y distribuye las cargas que llegan al tronco. Como veis, la columna descansa sobre la pelvis y esta a su vez sobre las piernas, de manera que todas las cargas que llegan al tronco se dirigen hacia las piernas. Por último, y como función más importante, protege a la médula espinal, función sobre la que hablaremos un poquito más adelante en la charla. Para poder ver cada una de las partes que forman la estructura completa, vamos a fijarnos en lo que llamamos unidad funcional. Sería el conjunto de dos vértebras con los elementos que las unen. Vamos a empezar fijándonos en la parte ósea, lo que serían las vértebras en sí. Como hemos dicho, una vértebra es cada una de las piezas que forman la columna vertebral y tenemos un total de 24, llamadas cervicales, dorsales y lumbares. Y tienen esta forma. Esto sería visto de frente, visto de espaldas, de perfil o desde arriba. La parte de delante es la parte que llamamos cuerpo vertebral. Es la responsable de recibir el peso. La parte de atrás serían las apófisis y es la parte que se apoya en la vértebra que tiene debajo. Sería más responsable del movimiento, ya que, como hemos dicho, las vértebras están articuladas entre sí. Estos piquitos, que se ven a ambos lados de la vértebra, son las apófisis transversas. Las que salen hacia la parte de atrás se llaman apófisis espinosas y son los bultitos que se pueden llegar a notar en las personas muy delgadas. Entre cada dos vértebras encontramos el llamado disco intervertebral, que este seguro que os suena a todos. El disco es como una almohadilla que está entre las vértebras y tiene la función, por una parte, de evitar el roce directo de los cuerpos vertebrales entre sí, además de amortiguar las cargas que llegan hacia la columna y acompañar a la columna en su movimiento. Dentro del disco vamos a distinguir dos partes. La parte más externa, llamada anillo fibroso, cuyas fibras son concéntricas, y el núcleo pulposo en el centro, que sería como una pequeña bolita de gelatina, muy rica en agua. Un 88% del núcleo pulposo es básicamente agua. Ya hemos dicho antes que las vértebras en su parte posterior se articulan unas con otras. Las articulaciones son los sitios de nuestro cuerpo donde un hueso hace contacto con el otro y nos permiten la movilidad. En el caso de la columna se llaman articulaciones intervertebrales porque se sitúan entre cada dos vértebras. Las zonas donde un hueso hace contacto con otro están protegidas por una especie de almohadillas que se llaman cartílagos articulares y que, al igual que hemos dicho del disco intervertebral, son muy ricos en agua. Cubriendo las articulaciones y uniendo unas vértebras con otras
encontramos también los ligamentos, que son como pequeños muelles que le van a dar estabilidad al conjunto de la columna y a la vez van a permitir su movimiento en una dirección adecuada gracias a su capacidad elástica, a su capacidad de estirarse. Uniendo unas vértebras con otras, vamos a encontrar también a los músculos. Los músculos en el cuerpo son los responsables tanto de que podamos movernos como de nuestra postura. El hecho de que podamos estar de pie contra la fuerza de la gravedad que nos empuja hacia el suelo es gracias a la fuerza que ejercen los músculos de nuestra espalda contra ella. En la columna tenemos muchos músculos muy potentes, tal como veis en el dibujo, y vamos a poder distinguir entre los músculos intrínsecos y los músculos extrínsecos. Los músculos intrínsecos son aquellos que empiezan y terminan en la propia columna, como estos que veis en el dibujo. Por ejemplo, los interespinosos, que van de una apófisis espinosa a la siguiente, o los intertransversos, que van de una apófisis transversa a la siguiente. Algunos también van cubriendo varias vértebras a la vez, como podrían ser los espinales. Los músculos extrínsecos son los músculos que le hacen en la columna y van hacia los brazos o la pelvis, como pueden ser el trapecio, que os sonará bastante, el dorsal ancho, el psoas o el cuadrado lumbar, por nombrar algunos. Cubriendo las fibras musculares encontramos también las fascias. El músculo no es una estructura compacta. El músculo, como veis aquí, se compone de agrupaciones de fibras que se distribuyen como en paquetes, para acabar formando un músculo concreto. Cada una de esas fibras está cubierta por lo que conocemos como fascia, y a su vez, cada grupo de fibras y cada músculo está cubierto por fascia también. Es como si fuera la piel de los músculos y puede ser común a varios músculos a la vez. Nos quedaría hablar de lo que son la médula espinal y las raíces nerviosas, que son la especie de estos hilos amarillos que salen por el lateral de la columna en el dibujo de la unidad funcional. Veamos exactamente qué son. Sabéis que en el cuerpo el que manda es el cerebro. Es como una especie de gran ordenador central. Del cerebro sale un tubo gordo que se llama médula espinal. Recordáis que las vértebras, vistas desde arriba, tenían un agujero en el centro. Al apilar unas vértebras con otras para formar la columna vertebral, ese agujero también coincide, por lo que se forma un conducto. Ese conducto es el llamado conducto vertebral y a través de él pasa la médula que sale del cerebro. De ahí la función de protección de la columna de la que hablábamos en principio. De la médula sale lo que son raíces nerviosas, que son como prolongaciones de la médula que cada vez se van dividiendo en hilos más pequeños hasta formar lo que se conoce en conjunto como sistema nervioso. De manera que a través de esos hilos, cualquier punto de nuestro cuerpo está comunicado con el cerebro. Y al revés, el cerebro puede comunicarse con cualquier punto de nuestro cuerpo. Si pudiéramos ver una vértebra en 3 dimensiones, veríamos que esta parte de aquí no es plana, es cóncava. Y la vértebra que tiene encima también es cóncava. De manera que al apoyar una sobre otra se forma el llamado agujero de conjunción.
por el que sale la raíz nerviosa, tal como veis aquí. De entre cada dos vértebras sale una raíz nerviosa. Visto desde arriba, tendríamos la parte de delante, que es el llamado cuerpo vertebral. El disco intervertebral quedaría alojado encima del cuerpo. La parte de atrás sería la apófisis espinosa, las apófisis transversas. Esta parte serían las articulaciones intervertebrales y esto, el trozo de médula espinal correspondiente a ese nivel, con su raíz nerviosa a cada lado. Por supuesto, cubriendo toda esta estructura, tenemos la piel, dando forma a la espalda tal como la conocemos. Espero no haberos liado mucho. Recordad tener papel y boli a mano para poder apuntar las dudas que os vayan surgiendo y que resolveremos en la siguiente sesión. Y bueno, una vez que hemos visto de manera un poco esquemática cómo es la anatomía de la columna, vamos a ver de qué manera se puede alterar. A nivel de su estructura ósea, hablaremos de alteraciones en la alineación de la columna, de fracturas o de luxaciones. En las articulaciones podremos distinguir entre la artrosis o la artritis. A nivel del disco intervertebral, os explicaré lo que es una discopatía, una protusión o una hernia. A nivel de las raíces nerviosas, hablaremos de las radiculopatías. En los ligamentos, vamos a hablar de los esguinces o las roturas. Y por último, a nivel muscular, hablaremos de las sobrecargas, las contracturas y el síndrome de dolor miofascial. Empezamos. De las posibles alteraciones en la alineación, una de las más frecuentes es la llamada escoliosis. Recordáis que vistos de espalda o de frente, nuestra columna tenía que formar una línea recta perfecta, ¿verdad? Pues bien, la escoliosis es cuando la columna ha crecido con una incurvación, tal como veis en la radiografía de la izquierda. La escoliosis habitualmente se desarrolla durante el crecimiento y no se sabe con certeza cuál es su origen. Por eso se llama escoliosis idiopática. La gran mayoría no revisten gravedad ni suponen ningún problema más allá del estético. En el plano lateral, cuando nos ponemos de perfil, podemos encontrar una hiperlordosis o una hipercifosis. Recordáis que vistos de perfil sí que teníamos que tener una serie de curvas, ¿verdad? Que se llamaban lordosis o cifosis. Pues bien, el aumento de estas curvas es lo que conocemos como hiperlordosis cuando se da a nivel lumbar o hipercifosis cuando se da a nivel dorsal. También puede pasar que esas curvas se aplanen, que aparezcan más rectas de lo que tienen que estar. Hablaríamos entonces de una rectificación y se puede dar a cualquier nivel. Una rectificación cervical, una rectificación dorsal o dorsoplano, puede llegar incluso a invertirse la curva, como vemos en este dibujo, o una rectificación lumbar, como vemos en esta última radiografía, que la curva lumbar, la lordosis lumbar, se ha borrado del todo.
¿Qué puede pasar a nivel óseo? ¿Qué nos podemos encontrar? Puede ser que una vértebra se rompa y encontremos una fractura vertebral. Es muy habitual encontrar fracturas vertebrales en casos de osteoporosis, los llamados acuñamientos vertebrales. Se llaman así porque la vértebra se suele romper por la parte de adelante, se achata y entonces adopta la forma de cuña. Como veis en esta radiografía, por ejemplo, esta vértebra conserva su altura normal, una forma más o menos cuadrada, y esta en cambio se ha achatado por la parte de delante al fracturarse y ha adoptado la forma de cuña. Podríamos encontrar también una luxación, que es cuando se pierde por completo la congruencia en la alineación de las vértebras. Esta situación realmente es muy poco habitual y suele ser consecuencia de traumatismos muy importantes y se acompaña de síntomas muy graves. Simplemente os lo he querido enseñar a nivel informativo. En las articulaciones, seguro que os suena la artrosis. Es muy habitual hablar de artrosis conforme vamos cumpliendo años. La artrosis es el proceso natural de envejecimiento de las articulaciones y los huesos. Igual que en la piel nos salen arrugas, en las articulaciones encontramos artrosis. Las vértebras, como veis, pierden un poco su forma, los bordes son más irregulares, no tienen una forma cuadrada tan definida y es muy habitual encontrar los llamados picos del loro, que son esas formaciones en pico que se ven en los bordes de las vértebras. Por otro lado, tenemos la artritis, que muchas veces se confunde con la artrosis, pero que son cosas totalmente diferentes. La artritis es una enfermedad autoinmune, es decir, es nuestro propio sistema de defensa el que sufre un fallo en su función y provoca la inflamación de las articulaciones, no solo de la espalda, sino que puede aparecer en cualquier parte del cuerpo, siendo muy habitual en las articulaciones de los dedos. Es una enfermedad que normalmente va a requerir medicación y seguimiento por parte del reumatólogo. A nivel de los discos, la discartrosis o disco deshidratado o pinzamiento discal, que sería lo mismo. Es la pérdida de altura de los discos vertebrales, también como consecuencia del paso del tiempo. Recordáis que el disco era en su mayor parte agua, ¿verdad? Pues conforme nos vamos haciendo mayores, vamos perdiendo ese contenido en agua. Y entonces, si la altura de un disco joven, imaginad que es esta, un disco deshidratado va a perder ese grosor, pudiendo llegar a quedar en la misma expresión, como veis en el dibujo. Es lo que llamamos pinzamiento discal. Lo veis también en esta radiografía cervical. Este disco aparece pinzado, o en esta radiografía lumbar. Este disco ha perdido su altura. También puede pasar que en ese proceso de envejecimiento el disco se abombe por alguno de sus lados y aparezca entonces una protusión discal, como veis en el dibujo. El disco se ha abombado por este lado y ha perdido su forma. Puede ser que en ese proceso sea el anillo fibroso, que era la parte exterior del disco, la que llegue a romperse y sea el núcleo el que se salga. Hablaríamos entonces de una hernia discal.
como veis en esta imagen de resonancia, que es una columna lumbar de perfil, este disco está normal. Este de aquí parece como que se sale un poquito por detrás. Podría estar protuido. Y este está claramente fuera de su sitio. Sería una hernia. En este otro dibujo tendríamos todos los problemas representados. Este sería un disco normal. Este sería un disco degenerado. Aquí tendríamos una protusión. Aquí tendríamos una hernia. El núcleo está representado en color azul. Este sería un disco pinzado. Y aquí tendríamos formaciones artrósicas. Tendríamos una discartrosis. ¿Y por qué se produce una hernia? Gran pregunta. Pues bueno, recordáis que el disco estaba formado por un anillo fibroso con sus fibras concéntricas y por el núcleo pulposo, que estaba en el centro y era como una bolita de agua. El disco y el núcleo acompañan a la columna en su movimiento, de manera que, tal como veis en este dibujo, cuando nosotros nos flexionamos hacia adelante, el disco se desplaza levemente hacia atrás. Y al revés lo mismo, cuando nosotros nos inclinamos hacia atrás, el disco se desplaza levemente hacia adelante. Aunque es cierto que este movimiento es mucho menos habitual, ¿verdad? Por eso insistimos tanto en cuidar la postura y mantener la columna lo más recta posible al movernos, porque la presión repetida que ejercen las fibras del anillo hacia atrás, pues se lo va estropeando, pudiendo llegar a provocar las protusiones o las hernias que acabamos de ver. Puede ser además que esa protusión o esa hernia invada el espacio por el que decíamos antes que tenían que salir las raíces nerviosas. ¿Recordáis? La vértebra tenía un agujero por el que iba la médula espinal y a cada lado salía la raíz nerviosa, por el que llamábamos agujero de conjunción. Pues la hernia o la protusión pueden invadir este espacio, provocando entonces lo que llamamos una radiculopatía. Las raíces nerviosas son como una manguera. Si pisamos una manguera, el agua no puede pasar a través de ella, ¿verdad? Pues con la hernia puede pasar lo mismo. Puede comprimir esa raíz nerviosa y no dejar que la información pase a través de ella, afectando a su funcionamiento normal. Eso es lo que ocurre en la ciática. La ciática es el atrapamiento del nervio ciático en su salida de la columna vertebral. Cada raíz nerviosa lleva la información de unos músculos en concreto y la sensibilidad de una zona en concreta. Está representado en este dibujo. La ciática es el atrapamiento de la raíz que sale entre la quinta vértebra lumbar y la primera sacra
y que lleva la sensibilidad de la parte de atrás de la pierna hasta el pie. Espero estar aclarándoos algún concepto y que estéis recogiendo todas vuestras dudas para poder resolverlas en la siguiente sesión. Vamos a seguir un poquito más. ¡Ánimo! A nivel de los ligamentos podemos tener un esguince, bastante habitual escucharlo en la columna cervical, ¿verdad? Hemos dicho antes que los ligamentos eran como pequeños muelles que estaban dando estabilidad a las articulaciones. De la misma manera que un muelle, la capacidad elástica del ligamento es limitada, de manera que si lo estiramos más allá de su capacidad elástica, al igual que pasaría con un muelle, este ya no recupera su forma, ni es capaz de realizar su función de manera eficaz, provocando lo que llamamos inestabilidad vertebral. También podría pasar que el movimiento fuera tan brusco que el ligamento pudiera llegar a romperse, pero tal como hemos visto en el caso de las luxaciones vertebrales, tendría que ser tras un traumatismo muy importante y los síntomas serían mucho más graves que solo el dolor. Por último, a nivel de los músculos, podríamos sufrir una distensión o rotura. Al igual que acabamos de ver con los ligamentos, el músculo también tiene una capacidad elástica limitada y ante un movimiento brusco o inesperado puede llegar a sufrir una distensión, lo que comúnmente llamamos tirón, y aparecer inflamado o incluso romperse algunas de sus fibras. Otra cosa es una contractura o una sobrecarga muscular. El músculo, para mover el esqueleto, lo que hace es contraerse. Al contraerse, se hace como más pequeño, tal como vemos en el dibujo. Una contractura es cuando un músculo no es capaz de dejar de contraerse y entonces se sobrecarga, se cansa y aparece como engrosado. Una contractura mantenida en el tiempo puede provocar también el llamado síndrome de dolor miofascial, que para explicarlo de una manera sencilla sería el dolor que provoca ese músculo contracturado cuando además se irradia a otras zonas a través de las fascias que hemos dicho que teníamos recubriendo las fibras musculares. De manera que podemos tener una contractura en el trapecio y sentir dolor irradiado hacia la cabeza o hacia la mitad de la espalda, como veis en el primer dibujo. O podemos tener una contractura en el músculo piramidal, que es un músculo de la nalga, y sentir dolor irradiado hacia la parte posterior del muslo, por nombraros dos de los más habituales. ¿Y ahora qué? Después de ver todas las cosas que nos pueden pasar en la columna, ¿por qué nos duele la espalda? ¿Qué es el dolor? ¿Qué es lo que pensáis que es? El dolor es un mecanismo de defensa del cuerpo. Es una señal de aviso para que nos demos cuenta de que algo no funciona bien. Por ejemplo, yo me doy un golpe y me rompo la rótula, que es un hueso de la rodilla, y entonces, de manera inmediata, las terminaciones nerviosas que tengo en esa parte le envían una señal al cerebro para que nos demos cuenta de que algo ha pasado y podamos adoptar la solución más adecuada. De esta manera, la alteración de cualquier elemento de la columna de los que hemos visto podría convertirse a priori en origen de dolor, ¿no? Todos estaríais de acuerdo con esto, ¿verdad? Sin embargo, en el caso del dolor de espalda, os pregunto, ¿duele siempre de la misma manera y en la misma intensidad? Una alteración de las que hemos visto, como la artrosis o una hernia, no va y viene. La alteración siempre está ahí.
Si esa fuera la única explicación para el dolor, siempre tendría que dolernos por lógica de la misma forma, ¿no? Además, muchas veces encontramos alteraciones como la artrosis o la escoliosis o hernias en personas que no tienen dolor. Si el único origen del dolor fueran esas alteraciones, le tendría que doler a todo el mundo igual. ¿No pensáis? Pues bien, a partir de estas observaciones, hace tiempo que nace el concepto de dolor de origen inespecífico. El dolor de origen inespecífico es el caso del dolor que sufre entre un 80 y un 95% de las personas que sufren dolor de espalda, y se define como el dolor localizado en la espalda, aunque puede irradiarse a brazos o piernas, que no es debido a una fractura, a traumatismos o a enfermedades sistémicas, que varía en función de la actividad física del sujeto y de su postura, y en el que no existe una compresión radicular con indicación quirúrgica, que es el caso que hemos visto antes al hablar de la alteración en las raíces nerviosas. Es el dolor cuyo origen habitualmente está en las partes blandas, como músculos o ligamentos, y que está relacionado con los hábitos de la persona que lo sufre. Por lo tanto, más que de origen inespecífico, podríamos hablar que tiene un origen multifactorial, ya que está relacionado con hábitos posturales inadecuados, tanto al sentarnos como al caminar, al dormir o en las actividades cotidianas, también con las posturas mantenidas, con sobrecargas repetidas, aunque sean momentáneas, con las horas de sueño y la calidad del descanso, con el tipo de alimentación que llevamos, con nuestro nivel de estrés y, en definitiva, con cualquier cosa que se os ocurra y que pueda afectar a nuestra salud en general. El dolor de origen inespecífico se puede dividir además en función de su tiempo de evolución, de manera que tendríamos por un lado el dolor agudo, que suele ser un dolor de inicio súbito, repentino, dura menos de 12 semanas y su curso es predecible tendiendo a la mejora en el 80% de los casos sin apenas una intervención específica. Por otro lado, tendríamos el dolor crónico, cuyo inicio es insidioso, no sabemos determinar exactamente en qué momento empezó, dura más de 12 semanas, su ritmo es variable, teniendo días de más o menos dolor o incluso pudiendo desaparecer del todo en algunos momentos, y su mejora definitiva pasa por el cambio de hábitos de la persona que lo padece, siendo por eso tan difícil de tratar en la mayoría de los casos. Y bien, ¿qué es lo que podemos hacer en cada caso? Pues para el dolor agudo se recomienda el reposo relativo durante los primeros momentos o el uso de fajas de contención en caso de que sea imprescindible lo que tengamos que hacer. Está indicada la medicación con antiinflamatorios o relajantes musculares, pero siempre durante el menor tiempo posible y siempre bajo prescripción facultativa, por supuesto. Está indicada también la aplicación de calor local con una almohadilla eléctrica o algún elemento similar en periodos de unos 20 minutos, tantas veces como queramos a lo largo del día. Y si fuera necesario, podemos acudir también a un fisioterapeuta que con masajes o algún otro tipo de terapia nos puede aliviar, por supuesto. Sobre todo, lo que se recomienda es retomar la actividad normal en cuanto sea posible. Y en el caso del dolor crónico, pues como ya hemos dicho antes, lo fundamental va a ser un cambio de hábitos en la persona, que incluya el control del peso, la actividad física regular, evitar los esfuerzos intensos y sobre todo el mantenimiento de una postura correcta y la práctica de ejercicios de fortalecimiento y estiramiento de manera regular, que es lo que nos vamos a ocupar en los próximos días. Y bueno, de momento esto es lo que os quería contar por hoy. Espero que os haya resultado interesante
y teneros conmigo dentro de un par de días. Y como llevamos tanto tiempo sentados delante de la pantalla, pues os propongo a modo de despedida practicar 5 respiraciones profundas y conscientes. Así que bueno, nos colocamos con la espalda erguida, cogemos aire por la nariz llevando los hombros atrás y arriba todo lo que podamos y soltamos el aire por la boca, relajando los hombros y completando un círculo. Repetimos. Dos más. Muchas gracias y hasta el próximo día.